Bienvenidos a este vídeo del curso práctico de Bioestadística con R. En este vídeo aprenderemos a construir tablas de frecuencias bidimensionales que reflejen la distribución de frecuencias bidimensional de dos variables medidas en la muestra, utilizando R y el paquete RKTeaching. Para ello iremos, como de costumbre, a RKWAR y utilizaremos el conjunto de datos de las notas del curso. Por ejemplo, para obtener una tabla de frecuencias bidimensional de la variable sexo y de la variable suspensos, iremos al menú Teaching y seleccionaremos distribución de frecuencias, tabla de frecuencias bidimensional. En el cuadro de diálogo que aparece tenemos que seleccionar cuál es la variable que vamos a colocar en las filas de la tabla, por ejemplo sexo, y cuál es la variable que vamos a colocar en las columnas, en este caso suspensos. Le damos a enviar y con esto en la ventana de resultados obtenemos ya la tabla bidimensional de frecuencias del sexo y de los suspensos. Observamos que las categorías correspondientes al sexo van a aparecer por filas, las categorías correspondientes a los suspensos van a aparecer por columnas. Y cada una de las casillas contiene la frecuencia absoluta correspondiente a el par correspondiente a la fila y la columna en la que se encuentra. Por ejemplo, este 16 sería la frecuencia absoluta del par mujer 0 suspensos. Es decir, hay 16 mujeres en la muestra que han suspendido 0 asignaturas, que han aprobado todo. Del mismo modo, habría 6 mujeres que han tenido un suspenso, habría 3 mujeres que han tenido 2 suspensos y no habría ninguna mujer que hayan suspendido las 3 asignaturas. En la siguiente fila tendríamos las frecuencias correspondientes a los hombres. Habría 13 hombres que han suspendido 0 asignaturas, habría 9 hombres que han suspendido 1, 11 hombres que han suspendido 2 y 2 hombres que han suspendido las 3 asignaturas. Si quisiéramos obtener las distribuciones marginales, recordamos que las distribuciones marginales se obtienen sumando filas para la variable sexo y sumando por columnas para la variable suspensos, podemos ejecutar de nuevo el procedimiento y ahora en la pestaña de opciones de frecuencias vamos a marcar frecuencias marginales. Le damos a enviar y ahora obtendríamos en los márgenes de la tabla las frecuencias de cada una de las variables por separado. Las frecuencias del sexo aparecen en esta columna, es el resultado de sumar las frecuencias de la tabla por filas. Por ejemplo, este 25 indica que hay 25 mujeres en la muestra y es el resultado de sumar todas las frecuencias de esta fila, 16 más 6 más 3. Y este 35 indica que hay 35 hombres en la muestra y es el resultado de sumar 13, 19, 11 y 2. Por otro lado, las frecuencias marginales de la variable suspensos aparecen en esta fila y es el resultado de sumar por columnas las frecuencias absolutas de cada categoría. Por ejemplo, este 29 indica que hay 29 personas en la muestra que han aprobado todo y es el resultado de sumar 16 y 13. Hay 15 personas en la muestra que han suspendido una asignatura, que es el resultado de sumar 6 y 9. Hay 14 personas que han suspendido 2 asignaturas, el resultado de sumar 3 y 11. Y hay solamente 2 personas que han suspendido todo, que es el resultado de sumar 0 y 2. En total tenemos una muestra de tamaño 60. Bien, si quisiéramos comparar las distribuciones de los hombres y de las mujeres, esto se conoce como distribuciones marginales, sería más conveniente utilizar frecuencias relativas en lugar de frecuencias absolutas, ya que en este caso tenemos un distinto número de hombres y de mujeres en la muestra. Para ello, vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento y ahora en la pestaña de opciones de frecuencia vamos a marcar frecuencias relativas. Le damos a enviar y ahora tendríamos la tabla de frecuencias, pero ahora las casillas contienen frecuencias relativas o si lo multiplicamos por 100 serían porcentajes. Es decir, habría un 26,67% de mujeres que han aprobado todo, frente solo un 21,67% de hombres. Habría un 10% de mujeres que han tenido un suspenso y habría un 15% de hombres con un suspenso. Habría un 5% de mujeres con 2 suspensos y habría un 18,33% de hombres con 2 suspensos y finalmente no habría ninguna mujer, un 0% de mujeres que han suspendido las 3 asignaturas frente a un 3,33% de hombres que han suspendido todo. Bien, si quisiéramos tabular o construir la tabla de frecuencias de dos variables cuantitativas continuas, como por ejemplo las notas,
Vamos a ir al menú Teaching, distribuciones de frecuencias, tabla de frecuencia bidimensional. Y ahora vamos a elegir, por ejemplo, como variable a tabular en las filas la nota A y como variable a tabular en las columnas la nota C. En este caso, si no agrupamos en intervalos, si le damos a enviar sin más, obtendríamos una tabla enorme, que prácticamente estaría llena de ceros, a excepción de algunos valores. Y esto es porque la variable nota, tanto A como C, es una variable continua que presenta valores muy distintos que apenas se repiten. En este caso es conveniente, a la hora de construir una tabla de frecuencias que sintetice, agrupar en intervalos. Para ello vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento y ahora vamos a ir a la pestaña de clases de las filas y vamos a marcar la opción de agrupar en intervalos la variable de las filas. Y haremos lo mismo en la pestaña de las columnas. Marcaremos agrupar en intervalos la variable de las columnas. Por defecto el método de agrupación, que es el método de Sturges. Le damos a enviar y con esto ahora tendríamos ya una tabla de frecuencias donde hemos agrupado en intervalos. Se han construido 7 clases para la variable nota A, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9, y lo mismo para la nota C. Igual que antes podríamos obtener las frecuencias marginales en la pestaña de opciones de frecuencias marcando frecuencias marginales. Si quisiéramos una agrupación distinta, por ejemplo, podríamos estar interesados en este caso en agrupar las notas de acuerdo a los intervalos que se corresponden con las calificaciones. Vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento y ahora en la pestaña de clases de las filas vamos a definir los límites para los intervalos y vamos a introducir los límites de los intervalos separados por comas. En este caso, si queremos intervalos que se correspondan con las notas, tenemos que introducir de 0 a 5 el primer intervalo, 7 serían los aprobados, de 7 a 9 los notables y de 9 a 10 los sobresalientes. Y vamos a hacer lo mismo en la clase de las columnas. Le damos a enviar y con esto tendríamos ya una tabla de frecuencias bidimensional donde se ha agrupado en intervalos que se corresponden con las calificaciones. Habría 16 personas que han suspendido la asignatura A y han suspendido la asignatura C. Habría 3 personas que han suspendido la asignatura A y han sacado un aprobado en la asignatura C. No habría nadie que haya suspendido la asignatura A y haya sacado un notable en la asignatura C. Y tampoco habría nadie que haya suspendido la asignatura A y haya sacado un sobresaliente en la asignatura C. Y de igual modo, se interpretan el resto de las frecuencias. Al igual que antes, en los márgenes de la tabla tendremos las frecuencias marginales. Aquí tendremos las frecuencias marginales de los intervalos correspondientes a la nota A y en esta fila tendremos las frecuencias marginales de los intervalos correspondientes a la nota C. En total, en este caso, tenemos 54 alumnos. Recordemos que habría alumnos que no tenían nota en alguna de las asignaturas y por tanto el tamaño de la muestra se ve reducido. Finalmente, el programa también permite comparar distribuciones de frecuencias bidimensionales de acuerdo a alguna variable cualitativa o factor. Como por ejemplo, podríamos estar interesados en ver cuál es la tabla de frecuencia bidimensional de la nota A y la nota C según el sexo. Para ello vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento y ahora ya simplemente en la pestaña de tabular por grupos vamos a marcar como variable de agrupación el sexo. Además, en este caso, siempre que queramos comparar distribuciones bidimensionales, conviene utilizar frecuencias relativas. Le vamos a dar a enviar y de esta manera tendríamos ahora dos tablas de frecuencias bidimensionales, una para el grupo de mujeres y otra para el grupo de hombres. Así a simple vista se puede apreciar que no hay ningún hombre que haya sacado un sobresaliente en la asignatura A o un sobresaliente en la asignatura C, mientras que en el caso de las mujeres sí que hay alguna mujer que ha sacado sobresaliente en ambas asignaturas.